por la enseñanza en la cual he creído y obedecido. Por la enseñanza en la cual he creído y obedecido. Si usted pone esas palabras cuando lee la palabra fe, entonces usted va a entender exactamente lo que significa fe, y esa fe necesaria para obtener la salvación. Vamos a ver ahora en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera Tesalonicenses 1. Disculpen, segunda Tesalonicenses 1, del 8 al 10. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces nosotros estamos mirando de que la salvación, la parte que le corresponde a uno conforme a la enseñanza, es la obediencia a la enseñanza del evangelio. La palabra no se contradice. Sí, somos salvos por la gracia de Dios, pero esa gracia de Dios, ese es un favor que Dios nos ha dado a nosotros para que entonces nosotros cumplamos. Si nosotros no amamos a Dios y no devolvemos ese amor que Él nos dio a nosotros, primeramente en nuestro Señor Jesucristo, entonces de nada sirve la palabra. En vano murió Cristo. Y la misma palabra nos enseña de que nosotros amamos a Dios porque primeramente Él nos amó a nosotros en Cristo. Y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y acabamos de leer en Hebreos 5, del 7 al 9, de que aunque Jesucristo era hijo de Dios, Él padeció y sufrió. Y en su muerte Él vino a ser autor de perfecta salvación a todos aquellos que le obedecen. La salvación es por medio de la obediencia. Ahora quiero ir a Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios 4, 5. Dice, hay un Señor, una fe y un bautismo. La enseñanza principal del evangelio es el bautismo. Porque el evangelio está compuesto de dos partes, como ya he dicho. Primeramente, lo que Dios hizo por el hombre. Ahí está su gracia, ahí está su amor. Ahí está el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que este Mesías vino a este mundo y entonces Él falleció, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él ya hizo su parte. Ahora, la otra parte del evangelio, la que nos toca a nosotros para efectuar este testamento, es que debemos nosotros creer en nuestro Señor Jesucristo como único Salvador y nos tenemos que bautizar para el perdón de nuestros pecados, para entonces ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino amado de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios lleva mandamientos y hay que obedecer esos mandamientos y no lo que uno piense y lo que uno diga, pues esto me gustó o esto me pareció. No, usted no es el dador del testamento, usted no puede salvarse usted mismo, sino que usted es salvo por medio del evangelio, y esa es la enseñanza de Cristo. Y la enseñanza principal de este mensaje bueno es que uno
necesita el perdón de nuestro Dios porque estamos con la enfermedad del pecado mortal, apartados de Dios por una eternidad. Y en Cristo está ese perdón, esa reconciliación, y ya nosotros dejamos de ser enemigos de Dios, ya somos amigos de Dios, ya no estamos afuera del reino, ya estamos adentro del reino, ya somos nosotros añadidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos ahora en Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjense, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. ¿Cuál fue aquella forma de doctrina? El Evangelio. Vayamos ahora a Romanos 8:11, teniendo en mente de que el Espíritu Santo es el que debe de morar en nosotros, aquel que también moró en Cristo, y Cristo cumplió lo que el Espíritu Santo le enseñó hasta la muerte. Fíjense, 8:11 en la carta a los Romanos. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y vayan ahí en Romanos 16, allá lo último, Romanos 16, y vamos a leer el versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Otra vez, la obediencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, Él se le apareció a sus discípulos durante 40 días y 40 noches. Antes de ascender Cristo al cielo, Él le dio a sus discípulos una gran comisión. Y esto lo vamos a ver en Mateo 28, 19 y 20. Vayan a Mateo 28, 19 y 20. Aquí leemos esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ellos, los discípulos, fueron enviados, entonces fueron apóstoles para llevar a cabo esta enseñanza, este discipulado. ¿Y cuál enseñanza ellos tenían que llevar? Pues vamos a los textos paralelos, primeramente en Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces esa enseñanza que todos los discípulos y todo ser humano tiene que guardar es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pues entonces lo que lleva a esa predicación del evangelio es lo que encontramos en el otro texto paralelo de aquí de Mateo 28 y Marcos 16, en Lucas 24 del 45 en adelante. Lucas 24 del 45, vamos a leer hasta el 48. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos que esta enseñanza
esta doctrina, este evangelio, son dos partes. Primeramente lo que Cristo hizo y luego lo que el hombre tiene que hacer. La predicación es el perdón de pecados. Dice aquí, fíjense lo que dice. Dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y qué nos dice Marcos 16, 15 y 16? Y predicar el evangelio a todo mundo, a toda criatura. Y el que creyera en ese evangelio, en esa enseñanza, entonces se va a bautizar, porque es un acto de fe. El bautismo es un acto de fe. El evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 5, allá adelantito donde estamos, vamos a leer esto. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, es necesario nacer de nuevo. Cuando una persona es bautizada, muere en sus pecados, es perdonado de sus pecados, es sepultado en agua y luego sale del agua, criatura nueva. Vamos a ver ahora. Los discípulos guardaron este mandamiento del Nuevo Testamento. Desde luego que sí. Y eso lo vemos exactamente empezando en Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 vamos a leer de los versículos 36 en adelante. Primeramente quiero decir de que aquí el apóstol Pedro está terminando la predicación del primer evangelio jamás haber sido predicado. Aquí es el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 10 días después de la ascensión de Cristo al cielo. Entonces, aquí Pedro por primera vez predica el evangelio. Y luego en el versículo 36 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí finalizó su predicación del evangelio. Ahí los que estaban presentes, que eran miles y miles de personas, dijeron en el 37, después de haber escuchado ese evangelio, dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Recibieron ellos la palabra? Y si sí, ¿cuántos? Pues en ese mismo día, algunos de allí, 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo ellos fueron justificados delante de Dios? A través del bautismo. Ellos fueron lavados, ellos fueron justificados, ellos fueron limpiados, ellos fueron purificados y santificados para con Dios en el bautismo. Acuérdense lo que dijo Cristo allá en Mateo 3. Es necesario que yo sea bautizado porque todos los mandamientos de Dios son justos. Y para que uno sea hallado justo delante de Dios, tiene que bautizarse para entonces ser añadido a la iglesia.
y ser salvo. Vamos a ver otros ejemplos del bautismo. Tengamos esto en mente. El mundo religioso dice, acepta nomás a Cristo en tu corazón y serás salvo. Y muchos dicen, nomás ora el Padre Nuestro y serás salvo. O qué sé yo. Pero pisotean lo esencial del evangelio y la predicación de la conversión, de arrepentimiento para el perdón de sus pecados, que es por medio del bautismo. Si usted no se ha bautizado, usted no es hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios. No se engañe usted mismo. Y ahorita más adelante vamos a ver esto. Pero ahorita vamos a ver aún algunos ejemplos de tantos que hay en el libro de los Hechos, que aquellas personas que recibieron y aceptaron el evangelio se bautizaron y fue de inmediato. En la palabra de Dios existen los mandamientos y luego el tiempo que le toma a uno para cumplir ese mandamiento. Y aquí miramos y vamos a ver nosotros de que ellos al escuchar, luego se sometieron y se sujetaron a esa enseñanza y se bautizaron, porque ellos querían ser salvos. Y el bautismo es lo que efectúa la promesa del evangelio, que es la vida eterna, a través de ese bautismo. Vamos ahora a Hechos 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí mismo en Hechos 8 del 35 en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces aquí se le predicó el evangelio y en esa enseñanza está el bautismo. Porque aquí el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impedirás que yo sea bautizado? Y dijo, y si tú crees en tu corazón que Jesús es tu Salvador y tu Cristo, bien puedes. Entonces mandó parar el carro y los dos descendieron al agua y fue bautizado. No nos confundamos y no le hagamos caso al hombre. El hombre no lo puede salvar usted. Su vida vale mucho, su alma vale una eternidad. Hay que cuidarla, hay que trazar bien la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros para entonces nosotros saber cuál sea la voluntad de Dios. Vamos ahora nosotros a ver otro ejemplo y vamos a ir nosotros al capítulo 16 y vamos a leer ahí en Hechos 16, vamos a leer los versículos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vayamos ahí atrásito, en Hechos 10, versículos 47 y 48. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 22, 16. Ahí en Hechos 22, 16, hablando del bautismo de Pablo, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando
su nombre. La enseñanza es clara. La enseñanza es clara para aquella persona con un corazón sincero que quiere llegar al entendimiento de la verdad y quiera ser salvo, hallando gracia en los ojos de Dios, cumpliendo los mandamientos de la enseñanza del Evangelio para que se efectúe ese testamento, la palabra de Dios. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Allá adelante, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En donde ellos fueron lavados, santificados y justificados. En el bautismo, allí es donde ellos fueron lavados, justificados y también purificados. Vamos a ver aquí adelantito, aunque ya nos dice nosotros en el primer capítulo de la primera carta a Corintios, allá de los versículos 10 en adelante, de que ellos fueron bautizados. Pero había una división. Entonces, aquí, en el capítulo 12, versículo 13, nos dice lo siguiente. 1 Corintios 12, 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué no esto es lo que nos dice a nosotros en Efesios 4, 5? Que hay una enseñanza, que hay un Señor y que hay un bautismo. Miramos la armonía de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por medio del bautismo. Pregunta para ustedes. En el cementerio, ¿se bautizan personas muertas o personas vivas? Pues ya sabemos que lógicamente en los cementerios se entierran y se sepultan personas muertas. Entonces, ¿por qué el mundo religioso dice y tuerce la palabra de Dios? Y aunque allá en Marcos 16:15 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ellos tuercen la palabra y dicen: id y predicar el evangelio a toda criatura, y lo dice: el que creyere y fuese salvo se bautizará. No se puede obtener la salvación si uno está muerto. Primero tiene que ser sepultado. Y luego, cuando ya es sepultado y ya sale de ese bautismo, entonces ya es criatura nueva. Y eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 6, 3 y 4. Vayamos allá. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo efectúa nuestra salvación porque hemos creído a esas buenas nuevas, a ese buen mensaje, a ese evangelio, el mismo evangelio que mandó Cristo a predicar a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y es lo que ellos hicieron. Y todos ellos obedecieron a esa fe, a esa enseñanza, a esa predicación. Y fueron añadidos a la iglesia, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Obtuvieron su salvación. Vamos ahora
a ver otro texto. Quiero que ahora vayamos otra vez al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dije hace unos momentos que si usted dice que es hijo de Dios, pero no se ha bautizado, usted solo se miente. Porque es lo que la palabra dice, es lo que la palabra enseña. Vamos a ver allá atrásito en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Usted no puede decir, soy hijo de Dios, ya soy salvo, pero no me he bautizado. No, no se engañe usted solo. Para que usted diga que usted es hijo de Dios, entonces usted ya se bautizó para ese perdón de pecados después de haberse arrepentido y haber confesado y haber creído y haber escuchado la palabra del mensaje divino, el que otorga la vida eterna. Fíjense, Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Usted no puede decir que es hijo de Dios, pero no se ha bautizado. Hay que no ofender a Dios y decirle a su palabra y al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo que son mentirosos. Porque ellos son los que dicen esto, no yo. La palabra enseña esto. Hay que nosotros entonces ponernos de acuerdo a la enseñanza, la cual es sencilla. La palabra está en armonía, está en esa unión perfecta. Porque Dios quiere tener una relación con nosotros, una relación íntima, llevando a cabo su palabra. A nosotros no nos va a dar una revelación donde no la podamos entender y luego después juzgarnos con esta misma palabra. Dios es amor. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 33. El que nos confunde es Satanás. Y el hombre se deja llevar por el padre de la mentira. Pero Dios dice, abre tus ojos, abre tu entendimiento y aprende a distinguir, a discernir entre la verdad y la mentira. Vamos a ir ahora a otro texto. Vamos a ir a Tito 3, del 4 al 7. Vamos a Tito 3, del 4 al 7. Para ustedes que todavía no han entendido esta enseñanza y todavía tienen su corazón endurecido y dicen, no, la fe es obra de hombre. Y en Efesios 2, 8 nos dice que somos salvos por la gracia y no por las obras de Dios. Ahorita vamos a ir a Efesios 2, 8, pero no nomás vamos a leer el 8. Vamos a ir de Efesios 2, 8 al 10. Pero aquí nos dice que el bautismo es un acto de la obediencia en la fe a esa enseñanza. O sea, Dios ha hablado, bautízate para el perdón de tus pecados. Y uno se somete y obedece ese mandamiento, porque ahí es donde está la vida eterna. Otra vez, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, primeramente para el judío y también para el griego. Cristo murió para todo el mundo. La gracia es para todos, pero no todos van a aceptar las condiciones del Nuevo Testamento, de esa enseñanza, para entonces tener la oportunidad de salvarse hallando gracia en los ojos de Dios. Fíjense, Tito
3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está toda esta enseñanza. Ahí podemos nosotros ver el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la gracia. Ahí nos está diciendo a nosotros. Y si ustedes se fijaron y pusieron atención a la lectura, en el versículo 5 dice, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia de que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? ¿A cuál fue la fe de Dios que uno tiene que llevar? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí el bautismo no está ligado a las obras del hombre, sino que está ligado a las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Es una gran diferencia. Entonces ya vamos a Efesios 2, del 8 al 10. Con esto en mente, ya podemos nosotros entender lo que nos enseña este pasaje. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que obremos. Dios quiere que demos frutos de arrepentimiento. Dios quiere que llevamos a cabo los mandamientos de ese testamento. Y nosotros somos salvos por esa fe, por esa bondad, por esa gracia que Dios nos dio a nosotros, para que nosotros acudamos a Él, le busquemos a Él y que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, a todo el consejo de Dios, completamente al 100. No más agarrando aquí y allá de la palabra. Esta enseñanza es maravillosa, esta enseñanza es bella. Hay que tomar en cuenta de que Dios ama a su iglesia. Dios quiere lo mejor para el hombre. Y Dios ya hizo todo lo que Él podía hacer para salvar al hombre y aliviarlo de esa enfermedad de pecado que solo destruye el alma en un infierno. Por eso la ha hecho sencilla, para que la podamos llevar a cabo. No se deje llevar ni por su propio pensar y parecer, y tampoco por el parecer y pensar del mundo religioso, sino por la palabra.